capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Vamos a dar inicio a la semana pasada, o en el último encuentro que tuvimos, terminamos con el capítulo 1. Algunos aspectos importantes que pudiéramos resaltar de todo este capítulo 1 a manera de introducción o de repaso del capítulo 1 de este Evangelio. Pudiéramos mencionar la genealogía del Señor Jesucristo. Estuvimos haciendo algunas consideraciones, entre ellas el hecho de que fueron nombradas 4 mujeres en esta genealogía: Tamar, Rahab, Ruth, incluso la mamá de Salomón, la madre de Salomón, Betsabé, cosa que era inusual en aquel entonces en el pueblo de Judá, incluir en las genealogías de las personas las mujeres. Sin embargo, en este caso el evangelista lo hizo. Hicimos mención a ello. También hablamos sobre el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, lo que significaba el hecho de que María estuviese desposada con José. Un elemento muy importante que resaltamos allí. El momento en que José recibió el mensaje del ángel, José, sin dudarlo, entonces recibió a María. También hicimos referencia al nombre del Señor Jesucristo y cómo las profecías del Antiguo Testamento certificaban que el Señor Jesucristo es el Mesías de Dios enviado a salvar al mundo. Llegamos entonces, por último mencionamos el aspecto virginal de María, la madre del Señor. Hicimos referencia a que ella, después de dar a luz al Señor Jesucristo, ella tuvo otros hijos. De esta manera que ella conoció varón, mantuvo una vida normal con José, mantuvieron relaciones sexuales, porque el capítulo 1 versículo 25 así lo refleja, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no la conoció. Quiere hacer referencia a las relaciones sexuales. Esto, por supuesto, no es con el propósito de desprestigiar a María o restarle méritos para el propósito que Dios la escogió, sino que la Escritura es clara y hace referencia a que María, después de dar a luz al Señor Jesucristo, no continuó siendo virgen, sino que conoció varón. De esta manera llegamos al capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Y en esta parte es interesante revisar también el capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Lucas, y vamos a darle una pequeña mirada, un pequeño repaso a ambos capítulos, porque ambos hablan sobre el nacimiento del Señor Jesucristo y narran aspectos relacionados a su nacimiento desde ópticas diferentes. Recordemos que Mateo y Lucas son 2 de los 3 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas son los 3 evangelios sinópticos, y la palabra sinóptico quiere decir visión en conjunto, de tal manera que estos 3 evangelios tienen muchos elementos en común y resaltan aspectos, elementos que el escritor bíblico tenía interés en resaltar porque estaba acorde con el mensaje que él quería comunicar. De tal manera que debemos revisar los pasajes a medida que vamos leyendo los evangelios. Debemos revisar la información que aparece en el otro evangelio. Esto acorde a una de las reglas de la hermenéutica, que reza que todo pasaje bíblico debe ser estudiado, considerado a la luz de los pasajes paralelos. Es importante recordar eso. Entonces llegamos al capítulo 2 de Mateo. En este capítulo hace referencia cuando los magos de Oriente visitaron al Señor Jesucristo, vieron la estrella en el cielo, viajaron a Belén, se encontraron en ese momento con Herodes, intercambiaron algunas palabras. Herodes le pidió que le informasen dónde encontraban al niño, dónde se encontrarían con el niño, para posteriormente él
ir y adorar. Claro estamos que esta no era la intención de Herodes. Los magos, como los que describe acá el Evangelio de Mateo, los magos entendieron la intención, la verdadera intención de Herodes y se fueron por otro lado, no regresaron por el mismo camino que habían llegado. Esos son aspectos que resalta el capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Motivado a esto, José huye a Egipto en medio de la rabia. Herodes, al verse burlado por los magos, ordena la matanza de los niños menores de 2 años. El Señor, a través de un ángel, alerta a José y este viaja a Egipto, huye a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Eso lo encontramos todo, lo vamos a revisar en detalle, por supuesto, en el capítulo 2 de Mateo. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Lucas, nos narra, nos da detalles adicionales a lo que nos dice Mateo. Al parecer, el emperador de ese entonces, Augusto César, había pedido un censo. La escritura lo llama empadronamiento. Eso es un censo que se hacía por familias, por tribus. Y José y María, que pertenecían a la tribu de Judá, tuvieron que viajar a Belén, a Jerusalén, perdón. Tuvieron que viajar a Jerusalén, bueno, en este caso Belén, porque era la ciudad de David. Y allí dice la escritura que María tuvo el alumbramiento. Esto lo narra Lucas. Si nosotros leemos desde el versículo 2, desde el versículo 1 al capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice el versículo 6 del capítulo 2 de Lucas: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto anuncia Lucas. Mateo dice en el capítulo 2, versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Narra el episodio de los magos y el encuentro con Herodes. Los magos se encuentran al Señor Jesucristo. Dice que entrando en una casa, eso tiene por supuesto sus detalles que los vamos a revisar. Encontramos entonces que Lucas narra el momento en el que nace el Señor Jesucristo. Para este tiempo es importante, además, hermanos, los datos históricos que nos arrojan los evangelios. Cuando comparamos la historia de nuestros libros históricos, historia universal, podemos ver que están en perfecta armonía con los datos históricos que los escritores bíblicos nos suministran acá. Porque dice que Augusto César, menciona al emperador Augusto César, quien fue el primer emperador romano. Son datos muy importantes, parecieran irrelevantes, pero sí son importantes, porque debemos revisar lo que es el contexto histórico en el cual se desarrollaron todos estos hechos, para que nosotros entonces podamos comprender de la mejor manera lo que el escritor bíblico quiso comunicar. Por ejemplo, el hecho de que el Señor Jesucristo haya tenido que nacer y ser colocado en un pesebre, que era el lugar donde eran alimentados los animales de los que se quedaban en las posadas, porque dice el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante entonces conocer el hecho que a través de este edicto de Augusto César sobre la obligación de recibir el censo o de censarse, de empadronarse, había muchos viajeros en ese momento y llegaron todos a esa ciudad, y el hospedaje entonces estaba copado, estaban full todas las posadas.
y no encontraron María y José dónde quedarse. Bueno, lamentablemente en ese momento tuvieron que dar a luz, tuvo María que dar a luz al Señor Jesucristo y colocarlo en un pesebre en el lugar donde eran alimentados entonces los animales. Augusto César fue el primer emperador romano. Y digo el primer emperador romano no porque Roma se haya fundado en ese momento, sino que Roma pasó por 3 etapas de gobierno. La fundación de la ciudad de Roma data del año 754, 753 a.C. Y ella nace con una figura de gobierno monárquico. Es decir, eran reyes vitalicios que los sucedía su hijo primogénito, quien era heredero al trono. Estuvo con este sistema de gobierno aproximadamente 240 años, sí, porque en el año 509 a.C. cambian del sistema de gobierno monárquico al sistema de gobierno democrático, una democracia bastante particular en ese momento, pero el último rey fue expulsado de la ciudad. Los habitantes, por supuesto, cansados con ese sistema de gobierno, fue expulsado este rey y se instaura entonces una democracia que dura hasta el año 27 a.C. aproximadamente, cuando entonces es nombrado Octavio César. Galius Octavio se llamó este emperador. Pero por supuesto que asumía el nombre de César y se llamó Augusto César. Lo llamaron Augusto César porque Augusto era una palabra en el latín que significaba algo así como que exaltado, ilustre. Entonces fue nombrado como el primer emperador. Pero ¿por qué Augusto fue nombrado como primer emperador? Porque justamente Augusto se encargó de aplacar o de terminar, de fulminar una rebelión civil que se formó aproximadamente en el 32 al 30 a.C. Se formó una rebelión y Augusto fue capaz de controlarla. Muere entonces en ese momento la persona que ostentaba, el abuelo de él era quien ostentaba el cargo, que gobernaba en ese tiempo la democracia. La democracia estaba muy débil debido a las diferentes revueltas civiles que ocurrían en ese tiempo. Y entonces el Senado proclama a Gilius Octavius como el primer emperador de Roma y le cambian el nombre por Augusto César. Así entonces finaliza el periodo de democracia o el Estado democrático romano y se da inicio al periodo imperial y se llamó pues Imperio Romano. El Imperio Romano continuó con Augusto César o inició con Augusto César como el primer emperador de Roma, pero en realidad el sistema de gobierno imperial vino a tomar fuerza a partir ya del segundo emperador. Es importante entonces conocer esto porque vamos a ubicarnos en el aspecto histórico en el momento en que nace el Señor Jesucristo. El Imperio Romano continuó hasta el año 286 después de Jesucristo aproximadamente. Fueron muchos los emperadores que pasaron, entre ellos Galígula, quien gobernó solamente 4 años, el emperador Nerón, que murió en el año 68 después de Jesucristo. Lo sucede, se me olvidó el nombre de este emperador, pero no fue el emperador Tito en sí, Vespasiano, el emperador Vespasiano, lo sucede a Nerón en el trono, y de allí entonces a Vespasiano lo sucede Tito en el año 79 después de Jesucristo, de tal manera que la ciudad de Jerusalén y el templo son destruidos por Tito, pero no era Tito emperador, sino que su padre era el emperador. Y por supuesto que era comandado el ejército por Tito. El templo de Jerusalén se destruye en el año 70 después de Jesucristo. Era emperador Vespasiano. Estaba a cargo o comandaba el ejército Tito, quien posteriormente llegó a ser emperador en el año 70 después de Jesucristo,
cuando muere, creo que gobernó solo, en el año 79, perdón, después de Jesucristo, creo que gobernó solo 2 años, hasta el año 81 después de Cristo, y lo sucede en el trono su hermano Domiciano, quien, por cierto, estos 3 emperadores fueron muy, pero muy crueles con los cristianos de esa época. Si nosotros revisamos la historia eclesiástica o los cristianos del primer siglo, vamos a ver todo lo que ellos sufrieron a manos de estos emperadores. Continúa el imperio romano hasta el año 286 después de Jesucristo, cuando ocurre una primera división de este imperio. Y es que se divide en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, tomando como capital Roma, la parte occidental, y como capital Constantinopla, la parte oriental. Este imperio romano de Oriente se conoció como el imperio bizantino. Entonces, ocurre una primera división del imperio en este punto de la historia. Ya para el año 395 después de Jesucristo, el imperio romano termina dividiéndose por completo en el imperio romano oriental y el occidental. El occidental cae en manos de pueblos germanos, quienes los invaden en el año 476 después de Jesucristo. Pero el imperio romano, el imperio bizantino, que también era conocido como ese nombre, continúa durante muchísimos años. Y no es sino hasta el año 1453 que el imperio otomano derroca o toma la ciudad de Constantinopla. El imperio otomano sucede en el año 1299 hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1922. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1918, quedaron muy debilitados, muy golpeados, y fue pues hasta esa fecha que decidieron disolver ese sistema de gobierno, y esa región del imperio quedó a cargo o quedó en manos de los británicos, franceses, entre otras potencias de ese momento. De allí que en el año 1948, cuando el pueblo de Israel es declarado como nación o como país, le entregan el territorio, salen las tropas británicas porque eran las que tenían ese territorio. Vuelvo y repito, es muy importante que nosotros podamos conocer toda esta parte de la historia para entonces ubicarnos en el contexto en el cual suceden estas cosas y darnos cuenta de que las escrituras corroboran o afirman la historia que nosotros conocemos, de tal manera que estos son hechos reales que ocurrieron. La historia misma lo afirma, la historia afirma la escritura. Nosotros podemos apoyarnos en diferentes ciencias, como por ejemplo la arqueología. Hallazgos arqueológicos confirman una y otra vez lo que la escritura ya lo ha dicho y todos conocemos. De tal manera que podemos confiar entonces que las escrituras son veraces, son inspiradas por Dios y hablan lo que realmente ocurrió a nivel histórico. En este momento, cuando vamos a buscar Lucas capítulo 2, cuando Augusto César, el primer emperador romano, ordena que todas las personas ubicadas en el imperio, en territorio del entonces naciente imperio romano, fuesen empadronados. Cuando el versículo 1 del capítulo 2 de Lucas dice, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, todo ese mundo, allá hay una hipérbole, una figura literaria conocida como hipérbole, no todo el mundo en general, sino todo el mundo conocido como territorio del imperio romano, que toda persona habitante del imperio romano debía ser entonces empadronado. Eran muchas personas las que iban allí a ser empadronados a las diferentes ciudades donde eran familias triviales. El pueblo de Judá no estaba obligado a pagar el servicio militar, mas sin embargo debían censarse para poder asignar los tributos correspondientes que debían pagar al imperio romano, los impuestos. De allí que cuando le preguntan al Señor Jesucristo, ¿es lícito que nosotros le paguemos impuesto al César?
el Señor Jesucristo, con la sabiduría que caracteriza al Dios Hijo, les preguntó: denme una moneda, ¿qué cara ven allí? La cara de César. Bueno, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando también en otra oportunidad les correspondió pagar los impuestos, le dijo a Pedro que fuese a un lugar y consiguiera un pez, y en la boca del pez iba a conseguir la moneda con lo que iba a pagar dichos impuestos. Vamos entonces al capítulo 2 de Mateo para comenzar a revisar cada uno de los versículos que nosotros tenemos acá. Dice el capítulo 2, versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Cuando Jesús nació, dice la Escritura, ¿cuándo Jesús nació? Nosotros no manejamos una fecha puntual, así como por ejemplo la fecha de nacimiento de una persona normal o la fecha de nacimiento de mi persona. Nosotros no manejamos una fecha. De hecho, ha resultado un misterio en sí la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Muchos dicen que muchas culturas, muchos países celebran el nacimiento del Señor Jesucristo en el mes de diciembre, como acá en Venezuela. Muchos otros dicen que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, que nació a mediados de octubre aproximadamente. Y bueno, ellos tienen sus cálculos allí. En realidad, yo considero que la relevancia de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo está en saber y conocer que fue Dios que se hizo hombre para venir a salvarnos, para venir a rescatar lo que se había perdido. Eso es lo relevante, porque si Dios hubiese querido que nosotros supiéramos con exactitud la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo, Él lo hubiese dejado plasmado acá en las Escrituras. De tal manera que lo relevante en este punto es que el Señor Jesús nació, que es el Mesías prometido, que es el Rey que había de venir, que vino a salvar lo que se había perdido, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, sus hijos, los que hemos creído en el sacrificio que Él hizo o tuvo en la cruz del Calvario. Eso es lo relevante en este punto. Sin embargo, pudiéramos hablar o hacer quizás mención sobre la parte de los diferentes calendarios que se han manejado hasta la fecha. En el año 46 a.C. viene correspondiendo al 708 desde la fundación de Roma, aproximadamente. Julio César estableció el calendario juliano. Julio César estableció el calendario juliano. Establece lo siguiente, que el año iba a comenzar en el mes de enero. El 1 de enero sería el primer día del año. Esto no concuerda con el año judío, porque por los registros del Antiguo Testamento nosotros sabemos que el primer mes del año judío es el mes de Nisan, o el mes de Abib, también es conocido como el mes de Abib. Y en nuestro calendario va desde mediados de marzo a mediados de abril. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, podemos encontrar cuando Dios establece el calendario judío. Este día será el primer día del año, les dice el Señor al pueblo de Israel en ese momento. Entonces Julio César establece el calendario juliano. Anteriormente, los tiempos se medían desde el momento en que sucedía un rey al trono, en el caso de los gobiernos donde estaban los gobiernos monárquicos. En el caso de los gobiernos monárquicos, las fechas, los tiempos se medían en el momento en que el rey sucedía al trono. En este caso, el Imperio Romano medía los tiempos desde el momento de la fundación de su ciudad. En este punto, en el año 708 desde la fundación de Roma,
que traspolándolo al calendario que manejamos nosotros en la actualidad, que es el calendario gregoriano, sería el año 46 antes de Cristo aproximadamente. Entonces esta persona, Julio César, fue el abuelo de Augusto, del primer emperador romano. Julio César, para este tiempo, para este momento en el que él establece este edicto, estaba en la etapa de la república, era democracia. Él establece que el 1 de enero iba a ser el primer día del año. Entonces, en el año 6, en el siglo VI, un monje escita de Roma, Escita era una región de Europa, él era oriundo de allí, comienza a revisar la parte de la celebración de la Pascua. Y en medio de esa revisión, establece que el tiempo se iba a medir a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. En este punto, el Señor Jesucristo, aparte de toda la obra que hizo de salvación, de redención, partió la historia en dos, al punto que aún las personas que niegan a Dios, aquellas personas que no creen en Dios, que son ateos, obligatoriamente tienen que utilizar el sistema de fechas que el Señor Jesucristo con su venida estableció. El Señor Jesucristo partió la historia en dos. Lo mismo, yo comparo esto, su entrada al mundo, yo lo comparo muchas veces con lo que Él hace en la vida de las personas cuando Él viene a morar en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo, porque nuestra vida, entonces, tenemos un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo, porque son muchas de las cosas que suceden en nosotros al momento del Señor Jesucristo venir a morar en nuestros corazones. La Escritura dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo divide la vida de la persona, la parte en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros somos nueva criatura con esta obra maravillosa, regeneradora que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Entonces este monje escita, se me olvidó el nombre de este monje, pero creo que era Dionisio. De todas maneras lo pueden corroborar, investigar. Ya para próximo evento prometo traer el nombre. Creo que era Dionisio. Luego, en el año 664, en el sínodo uno de los sínodos que celebró la Iglesia Católica ya para ese tiempo, porque ya comenzamos después del año 400 después de Cristo, entramos a los 1000 años de oscurantismo, ya la Iglesia Católica se había formado como tal. En el año 664, cuando tienen un sínodo, el sínodo de Vixi creo que se llamó ese sínodo, lo cierto es que se estableció ya allí de manera formal, la Iglesia establece que los tiempos iban a ser medidos a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. Y así poco a poco se fue proliferando esta costumbre hasta que en el siglo XVI el Papa Gregorio VIII estableció o revisó y estableció el calendario gregoriano, por supuesto haciéndole algunas correcciones, y es el calendario que nosotros manejamos hoy en la actualidad. De acuerdo a los datos históricos que nos arrojan las Escrituras, al parecer ya algunos estudiosos que han realizado los cálculos con todos los datos suministrados, con los nombres de todos estos emperadores y de todos estos gobernantes romanos que se mencionan en las Escrituras, ya han logrado establecer el año posible donde nació el Señor Jesucristo, y de acuerdo a esos estudios, el Señor Jesucristo pudo haber nacido en el año 6
al año 4 antes de la fecha que se estableció. Es decir, el 6 o el 4 antes de Cristo. Eso es de acuerdo a esos cálculos. Para ese tiempo hubo los primeros cálculos que se realizaron, entonces hubo uno que otro error. Mas, sin embargo, como dijimos hace un momento, no es fundamental determinar el día, la hora exacta del nacimiento. Lo importante fue que vino, nació, moró entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Vivió, llevó una vida sin pecado, murió en la cruz para pagar tus pecados y los míos. Y resucitó y ascendió al cielo y está con el Padre, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dice la Escritura que nosotros en estos momentos estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 16, si mal no recuerdo. Capítulo 2, versículo 6, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo Jesús, al momento de resucitar, dice la Escritura que nosotros también resucitamos con Él, porque nosotros éramos muertos en delitos y pecados. Y una vez el Señor Jesucristo vino a morar en nuestros corazones, nosotros pasamos de muerte a vida. Y la resurrección del Señor Jesucristo simboliza nuestra resurrección espiritual y por supuesto nos garantiza la resurrección después de la muerte, porque está establecido que el hombre muera una vez y luego de esto venga el juicio. El hombre está destinado a la muerte porque fue una de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte espiritual que ocurrió en ese momento, y por supuesto eso degeneró en la muerte física, de tal manera que toda la humanidad está condenada a la muerte física. El asunto es que los que estamos en Cristo no vamos a resucitar para juicio. Para juicio van a resucitar aquellas personas que mueran sin Cristo. Son noticias maravillosas y gloriosas que están contenidas en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, esto podemos mencionar en este primer encuentro del capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. El tiempo se nos está agotando. Pudiéramos entonces agregar ya para terminar el hecho de que el Señor nació en Belén, y es que de esta manera estaba profetizado de que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. Más adelante, cuando los magos que menciona acá el Evangelio de Mateo se entrevistan con Herodes, ellos citan esta parte de la Escritura. Esta se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver Miqueas. Este es uno de los profetas menores. Y como sus escritos no son muy largos, los profetas menores, sus escritos no son muy largos, a veces es un poco complicado conseguirlo en las escrituras, pero ya aquí lo ubicamos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Puede apuntar esta cita por allí. Esta es una profecía directa del nacimiento, del lugar donde iba a nacer el Señor Jesucristo o donde nacería el Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está haciendo referencia al lugar donde nacería el Mesías, Belén. Y es que Belén significa la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Amados hermanos, la escritura es una sola historia, perfectamente engranada. Y cuando nosotros la revisamos en su generalidad, nos damos cuenta que todo engrana, todo concuerda. Y vemos la hermosura
de las Escrituras. Pidamos día a día poder discernir las Escrituras de manera correcta, que sea el Espíritu Santo iluminándonos para mostrarnos lo que el Señor realmente quiso comunicar, comunicó y quiere darnos a conocer en la actualidad. Belén, la casa del pan, fue la ciudad natal de David. Allí nace David. Belén se encontraba entre Jerusalén y Hebrón. Belén se encontraba incluso cerca de Egipto, porque cuando el ángel le dice a José que huyera a Egipto, porque Herodes procuraba la muerte del niño, José se levantó de inmediato y salió huyendo a Egipto. No quedaba muy lejos. Eso lo podemos corroborar, por ejemplo, rápidamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 41, versículo 17, si mal no recuerdo, Jeremías 41, 17. Voy a leerlo. Dice: y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse a Egipto. En este momento está hablando de un grupo de personas que mataron al rey o el gobernante que el imperio babilónico había dejado en ese momento en la región de Judá, pues posterior al exilio, a la invasión babilónica a la región, a la zona, al país de Judá. Haber destruido todo, llevó cautivo a muchas personas y dejó a los desvalidos, a los ancianos, a los pobres allí, entonces en esa ciudad destruida, y dejó un gobernador allí. Entonces un grupo de personas se amotinaron, fueron, lo asesinaron, y como sabían que iba a venir una reprensión de parte del imperio babilónico, entonces salieron huyendo de allí. Y el versículo 17 dice: y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Podemos ver entonces que Belén quedaba cerca de Egipto, por eso se le hace muy fácil a José, quien estaba en Belén, que se trasladaron allí para el empadronamiento, cuando es alertado por el ángel, sale de allí y va a Egipto, quedaba muy cerca. Bueno, amados hermanos, vamos a dejar entonces el estudio del día de hoy hasta aquí. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con la última sección de la hora del discipulado.